Buenos días, hermanos. Es un gusto estar juntos esta mañana nuevamente. El Señor nos permite a través de la tecnología poder compartir y estar juntos, y es una bendición para mí poder compartir con vos en esta mañana algunos principios de la palabra de Dios. Así que déjame orar por este tiempo para que el Señor nos traiga su palabra, nos dé convicción, nos ayude a entender sus verdades y aplicarlas a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón. Señor, somos tu iglesia, somos tu cuerpo y, Padre, necesitamos de tu verdad, necesitamos crecer, necesitamos juntos en comunión, Señor, conocerte cada día más y vivir, Señor, cada día los principios de tu verdad, aplicarlos a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría en esta mañana para entender lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en los últimos años en la iglesia hemos enseñado fielmente acerca de los principios de la Escritura en cuanto a la iglesia. Hemos mostrado bíblicamente qué es una iglesia, qué significa ser parte de una iglesia, cómo funciona una iglesia. Y bueno, pienso que es bueno tener toda esta información en nuestra mente y en nuestros corazones para entender lo que significa ser parte de una iglesia, cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos siendo parte de una iglesia. Y bueno, es indispensable que los creyentes puedan meditar en estos principios, porque enfrente, de la vereda del frente, tenemos una cultura y un mundo que es indiferente a la iglesia. Aún en el mundo cristiano las personas son indiferentes a la iglesia, no entienden el valor que la iglesia tiene, no entienden el valor que Dios le ha dado a la iglesia. Bueno, personalmente estoy muy agradecido a Dios porque Él en su gracia me ha permitido nacer y vivir mi vida y recibir y ser hoy lo que soy y llegar a este punto en mi vida, y todo fue en un contexto de iglesia. Yo nací con mis padres cristianos, ellos involucrados en la vida de la iglesia, estudiando la Biblia, comprometidos, empezando iglesias, involucrado en el liderazgo de la iglesia. Así que toda mi niñez fue estar dentro de la iglesia. Toda mi niñez tuve el privilegio enorme de parte de Dios de poder estar metido en las escuelitas bíblicas, en las reuniones de jóvenes, y estar involucrado en la vida de la iglesia desde muy temprano, memorizando las escrituras, estudiando las historias bíblicas a lo largo de toda la Biblia, escuchando las historias de Jesús desde muy pequeño, aprendiendo los coritos de la iglesia. La verdad que hoy miro para atrás y agradezco tanto a Dios por la oportunidad preciosa que Él me ha dado de ser parte de su iglesia desde una temprana edad, de crecer en un contexto de iglesia. Fue en la iglesia donde yo pude conocer al Señor. Fue en la iglesia donde yo pude conocer al Señor como mi Salvador personal, como mi Salvador único. ¿Te das cuenta? Esto es algo increíble, porque fue en esa iglesia donde yo escuché el Evangelio, donde yo recibí al Señor en mi vida. Fue ahí donde yo aprendí lo que significa la santificación. Fue ahí en esa iglesia donde yo me bauticé. Fue en esta iglesia donde yo di pasos de fe, donde yo di pasos de crecimiento.
Fue en esta iglesia donde yo aprendí la palabra de Dios, la doctrina, a estudiar la Biblia. Fue en esta iglesia donde yo me convertí en el hombre que hoy soy. Dios ha usado esta iglesia. Y es un privilegio para mí mirar para atrás ahora y valorar cada etapa que Dios me ha llevado a través de mi crecimiento. Y Dios, sin duda, ha usado a la iglesia. Fue en esa iglesia donde yo aprendí a vivir la vida cristiana. Fue en esa iglesia donde yo aprendí a amar a los cristianos, donde yo aprendí a servir al Señor. Fue en esa iglesia donde yo creé mis relaciones, donde yo creé amistades que van a durar toda la vida. Fue en esa iglesia donde yo he sido confrontado y animado por mis hermanos. Fue en esa iglesia donde el Señor me llevó a estudiar la palabra de Dios, a prepararme. Fue en esa iglesia donde Dios me despertó un amor por las personas, por el ministerio. Fue a través de esa iglesia que Dios me permitió conocer a la que hoy es mi esposa. Fue a través de esa iglesia que Dios me permitió vivir todo esto a lo largo de la vida. Y es para mí algo precioso poder contarte esto hoy. Es para mí algo maravilloso mirar para atrás y decir, Dios ha usado esta iglesia. Porque ese es el plan de Dios. ¿Sabes qué? Es en esta iglesia donde yo quiero criar a mis hijos, donde yo quiero ver a mis hijos formarse en mujeres y en hombres de Dios que van a amar al Señor, que van a amar a las personas, que van a crecer, que se van a identificar con este cuerpo local, porque la iglesia, hermano, es el plan maravilloso de Dios. Cristo ha muerto por su iglesia. Él es el novio que quiere presentarse a sí mismo, una novia, una iglesia santa, sin mancha. ¿Te das cuenta? La iglesia es el plan de Dios. La iglesia es donde lo que Dios ha diseñado para el crecimiento, para la madurez de los cristianos, para la santificación del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Me encanta porque en esta iglesia yo comencé en el ministerio. Comencé enseñándole a unos niños, juntando a unos niños, tocando la guitarra, enseñándoles canciones bíblicas, enseñándoles textos de la palabra de Dios, historias de la Biblia. Después adolescentes y después empecé a enseñarle a hombres y a mujeres, adultos. El Señor me ha dado este privilegio, Él me ha llamado, Él me ha dado un don y Él me ha capacitado y Él me ha dado un llamado para cuidar, para guiar, para pastorear a su iglesia. Y es en esta iglesia donde yo aprendí todo lo que hoy soy. Dios me ha permitido en su gracia a través de esta iglesia formarme en todos estos aspectos. ¿Te das cuenta? La iglesia es algo que ha sido toda mi vida, es algo tan importante para mí. Es algo tan importante, no solamente por lo que yo viví en esta iglesia, sino por lo que Dios dice que la iglesia es. ¿Te das cuenta? La iglesia no solamente ha sido mi vida, toda mi niñez, mi juventud hasta hoy. La iglesia no solo ha sido mi vida, sino que la iglesia va a ser en el futuro mi vida. No solamente en esta vida, sino en el cielo. Toda la iglesia junta, todos los creyentes de todos los tiempos, todos los creyentes en cada rincón, de cada lengua, de cada nación, de cada etnia, cada creyente que ha sido salvo por la gracia de Dios, ahí en la eternidad, por toda la eternidad, vamos a estar adorando a Cristo, vamos a estar adorando al novio, a la cabeza de esta iglesia, a la piedra angular de la iglesia, es Cristo. Y ahí va a estar la iglesia. ¿Te das cuenta? La iglesia no solamente fue mi vida, sino que va a ser por toda la eternidad mi vida. Así que, hermano, déjame decirte, la iglesia es muy, muy importante. Vos tenés que valorar. Vos tenés que estar comprometido con esta iglesia. Acá estoy yo, toda mi vida en esta iglesia, comprometido con todo mi corazón, deseando crecer y comprometerme aún cada vez más. Un compromiso total. Siempre estuve en esta iglesia y siempre quiero estar en esta iglesia. ¿Te das cuenta? No conozco otra cosa fuera de la iglesia. Y ese es un privilegio que Dios me ha dado.
Toda mi vida he sido parte de esta iglesia. Gran parte de mi vida he sido fiel a Cristo en esta iglesia, en la iglesia que Él me dio, Él me proveyó. Me encanta porque ustedes son la iglesia que Dios me ha permitido ser parte. Ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos. Ustedes son la gente con la que yo quiero estar y pasar el resto de mi vida. Ustedes son esos hermanos que yo quiero crecer junto a ustedes. Yo quiero ayudarles a crecer, quiero cuidarlos. Ustedes son esa gente que Dios me ha dado. ¿Te das cuenta? Esa es la iglesia, esta es la bendición que yo tengo. Este es el gran regalo de Dios. Esta familia que es un beneficio espiritual para mi vida, que es una bendición tan grande para mi vida. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia, eso es lo que Dios te ha regalado. La gracia de ser su hijo. La gracia de aceptar a Cristo como la cabeza, pero al cuerpo completo. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Esa es la forma en la cual se entiende la iglesia. Esa es la forma en la cual se ve la iglesia. ¿Te das cuenta? Me encanta, porque el Señor nos ha permitido ser parte de esta iglesia. Así que yo amo mi iglesia, yo siento una responsabilidad por mi iglesia, de cuidar a mi iglesia, de dar los dones que Dios me ha dado para el servicio y la edificación de esta iglesia. Así que, tristemente, hoy en día tenemos una actitud muy diferente a la iglesia. Tristemente hoy en el mundo y en el mundo cristiano se aprecia esta actitud tan distante de la iglesia. Para muchos el compromiso de la iglesia con la iglesia jamás estuvo. ¿Te das cuenta? Hay tanto que se ha perdido en el tiempo, en la cultura, mirando alrededor, las iglesias, las falsas iglesias que se llaman iglesias, pero solamente quieren tomar el dinero de las personas. ¿Te das cuenta? Todo esto ha manchado el nombre de la iglesia. ¿Te das cuenta? Las personas no quieren ser miembros de iglesia. Muchos de ellos han estado en iglesias por tanto tiempo y nunca han abrazado la membresía como un principio, como una responsabilidad, como creyente. Quiero hablarte en esta mañana, quiero hablarte acerca de lo importante que es la membresía de la iglesia. Quiero hablarte en esta mañana de lo importante que es que vos seas parte de una iglesia. Que vos puedas tener ese privilegio y esa oportunidad que el Señor me regaló, que vos también puedas experimentarla, ser parte de una iglesia, vivir tu vida alrededor de esta iglesia, la iglesia local. Bueno, hay algo que quisiera mencionarte, y es que estamos pasando una etapa y estamos viviendo en una cultura en la cual el mundo nos empuja a vivir de una manera aislada. La gente, la tecnología, todo alrededor nos lleva y nos empuja hacia una misma dirección. El llamado famoso individualismo. Las personas quieren estar aisladas, quieren estar solas en su casa, las personas no quieren estar en relaciones incómodas. A la gente, especialmente en nuestro país, nos encanta relacionarnos, nos encanta tomar mate, estar en las plazas, compartir tiempo, comer, hacer comida juntos. Pero en un sentido, las personas desean el aislarse, porque cuando una persona se aísla, entonces lo que sucede es su vida no es expuesta a otros. Su vida, su corazón, un creyente prefiere aislarse porque de esa forma él puede mantener su pecado de una manera aislada.
¿Te das cuenta? El individualismo en la vida del creyente aún se ve en cosas que muchas veces pensamos que son espirituales, ¿no? Como tantas veces te he mencionado, la cena del Señor. Tantos creyentes que van a la cena del Señor a participar como una experiencia individual de ellos mismos, no como un acto colectivo de la iglesia, no como una necesidad de la comunión del cuerpo para participar de esto que es tan sagrado. ¿Te das cuenta? Esto del individualismo aún la puedo ver y percibir cuando creyentes me hablan de una relación personal con Cristo. Cuando ellos me hablan acerca de esta relación que tienen, de esta comunión que tienen de forma personal, déjame decirte, hermano, no existe eso en la Biblia. No existe esto de la comunión personal con Cristo. No, al contrario. En la Biblia lo que tenemos es una relación colectiva con Cristo. Si vos prestás atención ahí en Efesios capítulo 6, como veíamos la vez anterior que estuve predicando, te contaba acerca de este principio de la iglesia en comunión, de una forma colectiva, sigue la verdad y tiene una relación con la cabeza que es Cristo. Así que el individualismo muchas veces se ve expresado en esto, ¿no? En creyentes que quieren tener una comunión personal con Cristo. En creyentes que quieren tener una experiencia personal e individual con Cristo. Estas son la clase de creyentes aislados, independientes. Son creyentes que no participan en la vida de la iglesia. Sienten poca atracción hacia la iglesia. Sienten más bien un cierto rechazo y distanciamiento con la iglesia. Bueno, sería fácil darse cuenta de quiénes son estos creyentes, que son creyentes individualistas, que son creyentes que tienen una relación personal con Cristo, pero claro, ese concepto no existe en la iglesia, no tienen esta relación colectiva con la iglesia. Así que normalmente estos creyentes que son individualistas, que tienen experiencias espirituales personales, entre comillas, son creyentes que su asistencia a la iglesia suele ser bastante irregular. Ellos faltan todo el tiempo a la iglesia, ¿no? Cualquier oportunidad, cualquier excusa a ellos les viene muy bien para no ir a la iglesia, para no congregarse el domingo. Así que si está lloviendo, yo me quedo en casa. Si tengo un poco de dolor de cabeza, entonces, bueno, me quedo en casa. Bueno, me siento cansado, el día anterior trabajé mucho, o tal vez alguien que trabaja de noche, ¿no? Y dice, trabajé mucho, estoy cansado, tengo derecho de descansar. Así que lo primero que piensa es, dice, bueno, apago la alarma y el próximo, mañana no voy a la iglesia. Son personas irregulares en la asistencia. Son personas que no valoran este principio, ¿no? Son personas individualistas. Son personas que esto del aislamiento que estamos viviendo le viene muy bien. Porque ahora su verdadera naturaleza, lo que realmente ellos son, individualistas, puede ser oculto por un poco de tiempo, ¿no? No puedo ir a la iglesia, no puedo visitar a los hermanos, no puedo ni siquiera llamar a los hermanos porque no tengo tiempo, estoy tan ocupado en mi vida de aislamiento, ¿no? Tengo tanto para hacer en el aislamiento que no tengo tiempo para tener comunión y relación con mis hermanos y llamarlos y escribirles algún mensaje, animarlos, orar por ellos a través de una llamada o una videollamada. ¿Te das cuenta? Sería fácil ver y reconocer a estas creyentes que son individualistas porque ellos son creyentes que no asisten de forma regular a la iglesia. Ellos faltan constantemente. ¿Te das cuenta? Ellos son creyentes que, por ejemplo, se pierden o no son parte del privilegio grande de ver al Señor obrar y añadir personas a la iglesia. Ellos no son creyentes que van a hablar de Cristo con otras personas. Ellos no son creyentes que van a ver y percibir la mano de Dios obrando en la iglesia porque a ellos no les interesa. Ellos no participan. Ellos no participan en las reuniones caseras. Ellos no participan en los grupos pequeños de oración.
Ellos no participan en la reunión de oración porque no les interesa la vida de los demás. A ellos solo les interesa su propia vida, por eso es que no tienen tiempo. Por eso es que meten cualquier clase de excusa para aparentar que ellos son parte de la iglesia, que ellos aman esta iglesia. Pero en realidad son creyentes aislados. Son creyentes que no participan en la cena del Señor. No les interesa para nada la cena del Señor, y si vienen y participan, lo hacen como una experiencia personal, como te decía recién. No hay una actitud colectiva de comunión, de compañerismo, de estar juntos. ¿Te das cuenta? Son personas aisladas, cada vez tienen menos y menos y menos comunión con la iglesia. Son personas que usualmente no son miembros de la iglesia, no quieren ser parte de la membresía de la iglesia, no quieren tener toda esta responsabilidad que implica ser miembro de una iglesia. Ellos son los creyentes individualistas, que por años están dentro de la iglesia, pero ellos no quieren ser parte de la vida real de la iglesia. ¿Te das cuenta? Un creyente aislado es alguien que no quiere bautizarse, por ejemplo. Huye del bautismo. No quiere saber nada en cuanto a esta ordenanza, en cuanto a este principio en la Escritura, de que cada creyente debe pasar por las aguas del bautismo. Así que posponen esto de una forma constante. No quieren ser parte. Así que dicen que tienen ganas de bautizarse, pero no tienen ganas de vivir la vida del cuerpo y de la iglesia. Entonces siguen posponiendo esto y siguen empujando esto hacia adelante. Pero la razón, el problema real de ellos, central de ellos, es que ellos son creyentes aislados, creyentes individualistas. Así que mi pregunta para vos en esta mañana, hermano, que claro, sos de esta iglesia, venís, asistís a nuestra iglesia, sos un creyente y estamos en constante contacto con vos y entre los hermanos. Pero la pregunta para vos en esta mañana, ¿realmente sos parte de la iglesia? Hermano, de verdad quiero hablarte con mi corazón en esta mañana. ¿Realmente sos parte activa de la iglesia local, de la iglesia de Cristo? Mira, no necesito hablarte mucho en cuanto a la iglesia, porque es lo que hemos estado hablando durante los últimos años. Hemos, por la gracia de Dios, podido profundizar en esta doctrina, que es la doctrina de la eclesiología. Pero déjame recordarte algunas cosas. El Señor, ahí en Mateo, Él dijo que Él iba a edificar su iglesia, que ni siquiera el infierno mismo iba a poder detener a su iglesia, iba a poder matar a su iglesia. Bueno, te hablé la semana pasada acerca de la unidad del cuerpo como un instrumento de gracia, un regalo de gracia de parte de Dios para los creyentes, para su crecimiento. Es la unidad, es el crecimiento colectivo de la iglesia. Bueno, vos sabés muy bien las metáforas que la Biblia habla, que Pablo ahí en sus cartas habla, ¿no? Que la Biblia enseña en cuanto a la iglesia como una familia. Es la familia de Dios, es la iglesia, es el cuerpo. La iglesia es llamada en la Biblia como la vid y sus ramas, para hablar acerca de esa dependencia que hay entre los creyentes. La familia, para hablar acerca de esas relaciones íntimas que hay. ¿Te das cuenta? Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia habla acerca del cuerpo, para mostrar y señalar la dependencia que tiene que haber entre los creyentes. Están conectados, cada uno cumpliendo su función, creciendo, como dice ahí el libro de Efesios, ¿no? ¿Te das cuenta? Primera de Corintios, capítulo 12. Hay algo que quisiera mencionarte, ¿no? Cuando pensás en Israel, el pueblo de Israel. Bueno, el pueblo de Israel era una nación, un pueblo, y la Biblia lo compara al pueblo de Israel como una familia. La Biblia habla del pueblo de Israel como un edificio, hablando de que cada parte cumple una función. Cada ladrillo está colocado en un lugar para que el edificio junto pueda sostenerse y edificarse. La iglesia también Pablo, para referirse a la iglesia, usa también esa metáfora.
Pero hay algo que Pablo va a hablar de la iglesia que no habla de Israel. Claro, hay una distinción clara. Son dos cosas totalmente distintas. Israel de la iglesia. Pero hay algo que Pablo, que la Biblia va a hablar acerca de la iglesia, que no se va a hablar de Israel, no se va a hacer mención de Israel. La Biblia va a hablar de la iglesia como un cuerpo. Y no se usa esa metáfora nunca para hablar acerca del pueblo de Dios, de Israel. ¿Te das cuenta? Y el cuerpo habla de una relación, de una comunión de cada miembro, de una dependencia constante. Así que tenemos que, ¿qué quiero señalarte con esto? Es que tenemos que dejar de hablar de una comunión personal con Cristo y tenemos que empezar a hablar lo que la Biblia enseña. Y déjame decirte, hermano, con mucha convicción en lo que la Biblia dice, déjame decirte que no existe la comunión personal con Cristo en la Biblia. La Biblia habla de una comunión colectiva, de un cuerpo. Claro, la Biblia habla de que cada miembro del cuerpo tiene una parte que es importante. La Biblia habla de que cada parte del cuerpo, de forma individual, le corresponde una tarea frente a Cristo. Pero la comunión, la relación con Cristo es de una forma colectiva. La unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo es lo que enseña Efesios capítulo 4, por ejemplo. Así que esto es lo que somos un cuerpo colectivo, tenemos una vida en común, todos los elementos de la vida los tenemos en común. ¿Te das cuenta? Nosotros creemos todo en lo mismo, nosotros adoramos a un mismo Dios, nosotros tenemos una misma responsabilidad en común, edificarnos mutuamente. Por eso es que somos la iglesia. ¿Te das cuenta? Por eso yo te mencionaba ahí la idea de un cristiano que no es bautizado y miembro dentro de una iglesia. No existía en la iglesia, en la primera iglesia, en el Nuevo Testamento, en Hechos. En todo el Nuevo Testamento en adelante esta idea era una idea desconocida, no se escuchaba, nunca se escribió acerca de esto, de creyentes que no eran bautizados y eran colocados dentro de una iglesia. Esa idea no existe en ningún texto de la Escritura. Cuando vos ves ahí el Nuevo Testamento, ves a personas que son convertidas y son bautizadas y son colocadas dentro de una asamblea local. Son miembros. Hay algunos textos que quisiera citarte para que vos puedas leer, para que podamos meditar en estos textos de la Escritura. En la iglesia primitiva, los apóstoles, la iglesia, conocía a sus miembros. Ahí cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que se convirtieron 3.000 personas. ¿Te das cuenta? Había un conteo de las personas. Alguien contó a las personas, alguien anotó su nombre. ¿Te das cuenta? Ellos fueron colocados dentro de una membresía, dentro de una lista, donde alguien tenía su nombre y se conocían. Había una comunión con estas personas porque eran parte de la iglesia. Si vos ves más adelante en Hechos capítulo 4, versículo 4, unos días después, vas a ver que 5.000 hombres se convirtieron. 5.000 hombres, ni hablar de cuántas mujeres y niños habían en ese día cuando predica el Evangelio. ¿Te das cuenta? Y acá hay alguien que está contando, y acá hay alguien que está escribiendo, son muchas personas, pero alguien se toma la tarea y la responsabilidad de escribir cada nombre, de ponerlo en una lista para que los apóstoles puedan orar por ellos, para que puedan ministrarles a ellos, para que puedan estar unidos en la iglesia, para que puedan compartir. ¿Te das cuenta ahí en el libro de Hechos? Cuando vos ves esta iglesia, la membresía de esta iglesia, dice que tenían todas las cosas en común. Ellos se cuidaban mutuamente, se ministraban mutuamente, se edificaban constantemente, todo el tiempo predicándose la palabra de Dios, sirviéndose unos a otros, amándose unos a otros, amonestándose unos a otros. Esta era la realidad de la iglesia. Esta es la vida de la iglesia. Esto es lo que sucede
dentro de la iglesia, porque hay creyentes que creen en el Señor, son bautizados y colocados dentro de una iglesia local, dentro de una membresía local. ¿Te das cuenta? La idea de la membresía en la iglesia no está separada de la conversión. Los creyentes se convertían y se unían a la iglesia. Cada creyente que se convertía se unía a la iglesia, con lo que eso significa, los beneficios que eso tiene. Todas las cosas tenían en común, recibían la exhortación y el ánimo de otros creyentes, el cuidado pastoral. Los apóstoles podían pastorear porque sabían quién era su rebaño. ¿Te das cuenta del valor de la membresía? Pero los creyentes que no quieren participar, primero que no es algo bíblico, no existe en la Escritura. Un creyente se convertía y se añadía a una iglesia. Sí o sí. No hay otra opción para el creyente. ¿Te das cuenta? Esto es lo que sucedía. Si vos lees ahí el libro de Romanos, capítulo 16, me encanta ese texto. Todo el capítulo Pablo va a tomar para hablar acerca de nombres. Y él va a mencionar nombre y apellido, cada persona. Él va a citar a Priscila, a Aquila. Él va a citar nombres porque Pablo tiene en mente a los creyentes. Son la iglesia, son los miembros de la iglesia. Él los conoce porque Él los ministra, porque Él ora por ellos. ¿Te das cuenta que hay un principio en este capítulo 16 y es que la membresía es tan importante? Ningún pastor puede ministrar a alguien si no sabe que es parte de su rebaño. ¿Te das cuenta? La iglesia, la membresía de la iglesia es algo que está constantemente en todo el Nuevo Testamento. Ahí te mostré en Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos capítulo 4, versículo 4, más de 5.000 creyeron en la palabra. El capítulo 5, versículo 14 dice que cada vez se añadían más, y eso queda registrado acá en el libro de Hechos, pero queda registrado en el libro que la iglesia primitiva tenía para conocer a quienes eran realmente sus miembros, a quienes eran realmente los creyentes. ¿Te das cuenta, hermano? Es tan importante que vos entiendas que necesitas comprometerte, necesitas identificarte con una iglesia local. ¿Te das cuenta? Es tan importante que vos puedas agarrar tu iglesia, hermano, y decir: esta es la iglesia que Dios proveyó para mí. Esta es la iglesia a la cual yo tengo que añadirme. Si no estás bautizado, tenés que bautizarte. Si no sos miembro de la iglesia, tenés que hacerte miembro de la iglesia. Porque esto es lo que enseña la Escritura. ¿Te das cuenta? Todo lo contrario no está en la Escritura. Así que si vos no estás bautizado y no sos miembro de la iglesia, no estás cumpliendo los mandatos bíblicos, los principios que Dios ha diseñado para su pueblo, para su iglesia. Así que ser miembro de una iglesia significa comprometerse con la iglesia, someterse a esta iglesia, a lo que la iglesia esta va a enseñar a través de la palabra de Dios. Yo me someto a la verdad de Dios que va a ser enseñada en esta iglesia. Eso es lo que significa. Me someto a la autoridad de los ancianos en esta iglesia. Yo ofrezco mi vida para en amor servir a los miembros de esta iglesia. Para ser servido, obviamente, porque así funciona la iglesia. Cada uno dando sus dones, poniéndolos al servicio y a la edificación de la iglesia. Así que yo sirvo a mis hermanos me sirven a mí. ¿Te das cuenta? Así que esto es lo que significa ser parte de la iglesia. Esto es lo que significa. Este es mi lugar, esta es mi gente, estos son mis líderes. Estos son los dones que Dios me dio y yo los voy a usar en esta iglesia porque Dios me ha dado la gracia de pertenecer a su iglesia, de ser miembro de esta iglesia, de este cuerpo local, de esta asamblea local. ¿Te das cuenta? Eso no es para nada una actitud de un individualista. ¿Te das cuenta? Un individualista quiere faltar, quiere estar lo menos posible, quiere que su vida sea lo menos posible expuesta a la vida de la iglesia. Un individualista no quiere saber nada de responsabilidad, de compromiso, no quiere saber nada de servir. Un individualista quiere ser servido. Un individualista quiere si va a servir, quiere hacerlo para ser visto y ser aplaudido. Quiere agradar a los hombres.
Pero un creyente genuino, real, un miembro de una iglesia es alguien que se va a comprometer, que va a servir, que va a someterse a la palabra de Dios, que va a someterse a la autoridad de la iglesia, que va a dar su vida en amor para servir a los demás. Así que hay algunos dentro de la iglesia que no son miembros. Hay algunos que vienen y participan tal vez en nuestra iglesia, en algunos ministerios, son parte de algunos ministerios. Hay algunos que hay viajes misioneros, hay actividades evangelísticas, hay actividades de ayuda social y quieren estar y son parte. Y es hermoso que la gente pueda involucrarse y ver el obrar de Dios en la vida de la iglesia y en la comunidad. Y cómo Dios va llevando su evangelio hacia un mundo que está perdido. Y es precioso, pero esas personas no han alcanzado un compromiso total con la iglesia. Son personas que les gusta estar, pero ellos quieren manejar los tiempos. Ellos no quieren tener un compromiso total. Ellos quieren ir cuando la actividad les resulta atractiva. Ellos quieren estar cuando lo que se va a hacer les resulta algo cómodo y divertido, pero ellos no quieren un compromiso total. Ellos no quieren estar cuando hay que arremangarse el overol y trabajar, cuando hay que poner el lomo, cuando hay que ir y visitar a una persona. Ellos no quieren estar. Ellos quieren ser visitados, pero ellos no quieren visitar a alguien que está enfermo. Ellos no quieren ir cuando hay alguien que está pasando necesidad y ayudarle con sus manos a trabajar y a cuidar de esa persona, porque no hay un compromiso total con esas personas. ¿Te das cuenta? Es una locura pensar que Cristo hizo el compromiso, hizo este compromiso de comprar a su iglesia, de dar su vida en la cruz, de salvar, de redimir a los creyentes y colocarlos dentro de una iglesia. Pero es una locura pensar que hay gente en la iglesia que no quiere tener ningún compromiso con Cristo. Esto es algo totalmente descabellado. Hay gente que ha sido comprada por la gracia de Dios, que Dios se ha comprometido de una forma activa en salvarle por una obra preciosa y grandísima, soberana de redención. Pero estos creyentes no quieren comprometerse con Dios. Bueno, eso no es un buen lugar para que vos estés. Eso es algo que la Biblia llama desobediencia, no ser parte de una iglesia, no abrazar la unidad de una iglesia, la membresía de una iglesia. Es una obediencia que es innecesaria. Si la iglesia te asusta, si ser miembro de una iglesia te asusta, entonces hay algo en tu vida que no está bien, hermano. ¿Te das cuenta? Si a vos te da miedo ser parte de una iglesia, si vos estás huyendo a la responsabilidad de ser miembro de una iglesia, entonces déjame decirte, hay algo que no está bien en vos. Hay algo dentro tuyo que está fallando. Tal vez ser miembro de una iglesia te asusta porque te aferrás a tu pecado, porque hay pecados en tu vida que vos no querés exponer. Y ser parte y miembro de una iglesia significa que vos tenés que rendir cuenta, que vos tenés que abrir tu corazón, que vos tenés que exponer tu corazón y tu vida para que otros puedan verte y evaluar tu vida y evaluar tus motivaciones y evaluar tu pecado y confrontarte con la palabra de Dios y corregirte. Así que a algunos no les gusta esta idea de ser miembros de una iglesia, les asusta esta idea porque lo que significa es que muchos pecados que tienen ahí en su corazón, que les gusta, que les agrada, no quieren dejarlos, quieren mantenerlos ahí, quieren dejarlos ahí porque traen satisfacción a su vida, a su corazón. Hay muchos creyentes que son miembros de la iglesia, pero aún así les asusta esta idea y tratan de esquivar a esta responsabilidad de exponer su vida. Hay creyentes que no rinden cuenta, hay miembros de iglesia que no les gusta rendir cuenta, que vos querés ayudarlos y aconsejarlos y saber lo que te dicen: no me gusta que te metas en mi vida, no me gusta que me controles, como si alguien quisiera controlarle, como si ayudarle a vivir los principios bíblicos sea una carga para él, sea un estorbo en su pecado. Entonces ellos quieren mantener distancia, son orgullosos, soberbios. ¿Te das cuenta? Ellos deberían
no ser parte de una iglesia, no deberían ser parte de la membresía de una iglesia, porque ellos se aman demasiado a sí mismos, no aman a la iglesia, no le dan el valor que la iglesia tiene en la vida de un creyente. Tal vez ser miembro de una iglesia te asusta porque no querés tener responsabilidad, porque no querés que alguien tenga expectativas de vos, ¿no? Porque no querés que el pastor, tenga expectativas de vos y que vos falles, y tal vez eso te asusta, te da miedo. Tal vez te gusta huir de las responsabilidades, nunca has sido bueno con la responsabilidad. Tal vez vas al trabajo y sos responsable hasta ahí nomás, un poco forzado, pero porque hay un pago por eso. Entonces vos te forzás en ser responsable, en llegar temprano, en hacer tu tarea, en hacer lo que tenés que hacer, y te forzás por hacerlo porque sabés que al final del mes vas a recibir un pago. Pero acá en la iglesia nadie te va a pagar. La Biblia nos habla de una recompensa futura, pero claro, a un creyente individualista, a un creyente que no desea la responsabilidad, que no desea la membresía de una iglesia, seguramente no la desea porque es un creyente carnal. Sus ojos no están puestos en lo celestial, él está mirando en lo que la tierra, lo que este mundo tiene para ofrecerle. Él está mirando este mundo y sus ojos lo único que desean es obtener algo que le beneficie a él. Así que claro, tener responsabilidad en la iglesia te asusta porque no hay algo que vos puedas ver que te va a beneficiar en la economía, en lo económico, o en tus placeres, o en tus deleites. Entonces vos sabés que no vas a hacer bien la tarea. Pero no te motiva la santidad de la iglesia. Pero no te motiva la gloria de Cristo. Pero no te motiva a vos el ver que esta iglesia va a ser usada para llegar con el evangelio a un mundo en oscuridad. ¿Te das cuenta? Te motivan otras cosas, entonces te asusta tener responsabilidad. Te asusta que personas tengan expectativas de vos, de que vos puedas ser una persona responsable en las tareas que se te van a asignar en los ministerios. Tal vez te asusta la membresía porque no estás dispuesto a servir a los demás por amor. Tal vez te asusta la membresía porque vos en tu egoísmo y en tu avaricia te gusta recibir de los demás. Te gusta que otros vengan y te ayuden en tu casa, ¿verdad? Y que te ayuden a mantener tu casa o a trabajar en alguna parte en tu casa. Y es una bendición cuando recibís la ayuda de hermanos, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar cuando algunos hermanos vinieron y me ayudaron en mi casa. Y constantemente varios hermanos vienen y me acompañan en el trabajo en mi casa. Y es una bendición. Seguramente para vos también, si has recibido la ayuda de algunos hermanos, ¡qué bendición! Pero no te gusta servir. Te asusta la idea de ser miembro, porque lo que significa ser miembro es que vos vas a entregar tu vida al servicio de los demás. Es que vos te vas a esforzar cada día por trabajar, por preocuparte, por cuidar a tus hermanos, por amarles de una forma desinteresada. Ya te voy a hablar de este punto más adelante, ¿te das cuenta? Pero te asusta. Te asusta servir a las personas, te asusta ofrecer tu vida y dar tu vida para ministrar y para cuidar y para esforzarte por servir a otros. Tal vez te asusta esta idea de ser miembro de la iglesia porque no querés usar los dones que Dios te ha dado. Tal vez no tenés ni idea cuáles son tus dones. Tal vez no sabes cuáles son tus dones porque nunca te has interesado y nunca te has preocupado por descubrir cuáles son los dones que Dios te ha dado, si es que realmente sos un creyente, un hijo de Dios. Dios te ha dado dones y capacidades para que vos ministres a los demás, para que vos edifiques al cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Este es un principio importantísimo dentro de la vida. Entonces no quiero ser miembro, porque si soy miembro, entonces tengo que usar mis dones. Los tengo que poner al servicio de Dios, al servicio de su iglesia, y eso te asusta. Más responsabilidad, no quiero. Y huís de esto. ¿Te das cuenta? Tal vez te asusta porque tenés miedo a dar. No te gusta dar, te gusta atesorar, te gusta tener dinero, te gusta trabajar y tener tu plata. Pero si vos te haces miembro de la iglesia, lo que significa es que tenés que dar y que tenés que rendir cuenta en tus finanzas y que tenés que rendir cuenta en tu administración y que tenés que ser generoso y que tenés que dar con liberalidad, tenés que dar con generosidad, con sacrificio. Así que eso te asusta porque vos decís, bueno, toda mi economía se va
se va a desequilibrar si soy miembro de una iglesia. Gran parte de mis bienes van a ir dirigidos a la iglesia, a los hermanos que están pasando necesidad. Gran parte de mi ofrenda va a ser dirigida para el pastor de la iglesia o para las misiones. Y eso te asusta y eso te preocupa. ¿Te das cuenta? Hay preocupación en la vida de estos creyentes. Pero déjame decirte una cosa, hermano, si todas estas cosas que te acabo de mencionar, dar, usar los dones, servir con amor a los creyentes, tener responsabilidades dentro de la iglesia, si todas estas cosas, en vez de darte alegría y gozo, si todas estas cosas realmente te asustan, entonces lo que en realidad vos deberías estar preguntándote es, ¿realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Realmente yo soy un creyente genuino? ¿Realmente yo me he arrepentido genuinamente de mis pecados? ¿Yo he confiado por medio de la fe en Cristo y en la obra redentora de Cristo? ¿Te das cuenta? Porque puede haber ignorancia en cuanto a esto. Tal vez nunca antes habías escuchado con claridad a alguien enseñar sobre la iglesia y la membresía. Entonces puede ser que simplemente estés ignorando esto. Puede ser que simplemente no lo sepas. O puede ser que simplemente seas un individualista. Puede ser que simplemente seas un inconverso. Sos una persona que ha sido religiosa todo este tiempo, pero nunca has tenido un encuentro con Cristo. Porque un creyente genuino mira a Cristo, mira la cabeza y mira el cuerpo y dice, yo quiero a Cristo. Yo quiero a todo a Cristo. No quiero la cabeza solamente, yo quiero la cabeza y el cuerpo. Yo me comprometo con este cuerpo, me comprometo con Cristo, con su iglesia, con su cuerpo. Por eso te digo, puede haber ignorancia y hay que corregirlo. Yo te estoy enseñando este principio. Te estoy enseñando este valor que la Escritura menciona en la iglesia local. Así que ya no es más la ignorancia un problema. Si ahora en adelante no lo haces, no das pasos, no te bautizás, no sos miembro de esta iglesia o de cualquier iglesia, entonces probablemente es que nunca hayas sido salvo. Así que déjame decirte que también entiendo la sociedad en la cual hoy vivimos. La cultura en la cual hoy vivimos es una cultura de individualismo, una cultura de autosuficiencia, una cultura en donde cada uno va a vivir para sí mismo. Eso es lo que nos enseña el mundo, eso es lo que nos empuja el mundo. Así que también entiendo si hay creyentes que están luchando en ese área en su vida. También entiendo que puede haber creyentes que han cedido en esta lucha y que han entregado las riendas de esta lucha a Satanás y ahora están siendo controlados por Satanás y por este mundo, que están obrando y actuando en tus deseos, en tu corazón, y te están impulsando a que vos vivas de esta manera. Pero en esta mañana quiero animarte, quiero darte algunos principios para que vos puedas entender esto, para que vos puedas abrazar esto, porque una y otra vez, no solamente hoy, no solamente en el pasado te enseñé este principio, una y otra vez te lo voy a volver a enseñar, porque este es el principio que vos tenés que abrazar, este es el principio que vos tenés que valorar, y es la iglesia local, la iglesia de Cristo. Así que quiero que pienses algunos principios. ¿Qué significa pertenecer a una iglesia? Bueno, creo que todo comienza con la obediencia. Todo comienza con la obediencia. ¿Por qué hay personas en la iglesia que no quieren ser miembros de una iglesia? ¿Por qué es que hay personas dentro de la iglesia que no quieren ser parte de la iglesia? Que no quieren ser miembros activos, no quieren tener responsabilidades, no quieren exponer su vida.
a la iglesia? Bueno, simplemente porque ellos no están dispuestos a obedecer. La razón por la que ellos no están ahí es porque no quieren. ¿Te das cuenta? Nadie en la iglesia va a obligarte a que vos seas miembro de la iglesia. Nosotros vamos a darte los principios y vamos a empujarte y decirte, esto es lo que vos tenés que hacer como creyente. Pero nadie va a obligarte a hacerlo. Lo que significa es que si vos sos miembro de la iglesia, es porque obedeciste. Y de lo contrario, si no sos miembro de la iglesia, es porque no obedeciste a los principios. Estos principios que te estuve hablando antes. ¿Te das cuenta? No querés obedecer, no querés estar en unidad, en comunión con estas personas. No querés amar a estas personas, no querés servir a estas personas. No querés estar bajo la autoridad de estos hombres piadosos que Dios da a la iglesia. No querés comprometerte con el ministerio, no querés comprometerte con este grupo de personas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hay egoísmo en tu corazón. Porque en tu corazón hay una actitud de desobediencia total a la Escritura. ¿Te das cuenta? Tu egoísmo, tu orgullo, tu individualismo, tu autosuficiencia no te deja ceder ante este principio. Entonces vos no obedeces. Simplemente ignorás este principio. Y obedeces muchos otros tal vez. Porque te esforzás, estudias la Biblia y ves que el Señor te enseña un principio y querés aplicarlo, pero no querés ser parte de una iglesia y desobedeces en este punto. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando Pablo exhorta a los ancianos de Éfeso, él les dice que cuiden, que velen por el rebaño que Cristo compró con su propia sangre. Ese es uno de los pasajes que me encanta. Ese es uno de los pasajes que tanto amo yo en la Escritura. Los ancianos deben pastorear a sus rebaños. Pero la pregunta es, ¿cómo un pastor, cómo un anciano puede pastorear a la iglesia de Dios si no sabe quién es la iglesia de Dios? ¿Te das cuenta? Este principio de la membresía está una y otra vez. Un pastor no puede pastorear a un lobo, un pastor debe pastorear a una oveja. Entonces, ¿cómo sé quién es oveja y quién es lobo? Bueno, es simple. Las ovejas son aquellos que han sido bautizados porque fueron salvos y son miembros de la iglesia. Son miembros de la iglesia, así que ellos son el rebaño. ¿Te das cuenta? Por eso es que en la iglesia hacemos tanto énfasis y le damos tanto valor y tanto cuidado a los miembros de la iglesia. Y no es que hacemos acepción de persona, no es que somos parciales y miramos y decimos hay mayor beneficio en este grupo, entonces aboquémonos a este grupo y aquellos vamos a dejarlos a un lado. No. La razón por la que hacemos un énfasis grande en los miembros y les cuidamos y les entrenamos y les ayudamos en sus luchas, en sus pecados y les acompañamos en su vida, la razón por la que lo hacemos es porque sabemos con claridad que ellos son la iglesia. Y no tenemos tanta claridad con los que son asistentes. Por eso que a los asistentes los empujamos a que sean parte de la membresía de la iglesia. Porque esto, escucha bien hermano, es un principio bíblico. ¿Te das cuenta? Esto no se trata de una burocracia que la iglesia quiere tener. Quiere hacerte pasar por unos cursos largos. Unos cursos donde alguien se para y habla y enseña lo que es una iglesia y enseña lo que es ser miembro de una iglesia y enseña de las ordenanzas y enseña principios bíblicos y enseña de los estatutos de la iglesia. ¿Te das cuenta? No es la razón. La razón es porque queremos pastorear y cuidar a la iglesia, al rebaño. ¿Y quién es el rebaño? Son los creyentes. Son los creyentes que han sido bautizados y son miembros de una iglesia. Y el resto, bueno, probablemente en el otro grupo haya creyentes. No significa que ser miembro de una iglesia te hace salvo y no ser miembro de una iglesia no te hace salvo. Dios te salva a través de la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo y Cristo a través de esa obra y a través del Espíritu Santo te mete dentro de la vida del cuerpo universal de Cristo. ¿Te das cuenta? Así que hay personas que no son miembros de una iglesia que son salvos. Pero nosotros no lo podemos afirmar.
Nosotros no podemos afirmarlo con seguridad. Nosotros sí podemos afirmar, los creyentes que son miembros de una iglesia, ellos son creyentes. Ellos son verdaderamente hijos de Dios. Y ellos son los que van a ser pastoreados. Así que los que no son miembros y están mirando este video, los hermanos de la iglesia que no son miembros, tienen que amar y abrazar la membresía. Y tienen que dar esos pasos de obediencia. Si no está bautizado, bautizate. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Si no sos miembro de la iglesia, hacete miembro. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Así que hablamos de que la membresía es una cuestión de obediencia y es una cuestión de comunión. Bueno, el Nuevo Testamento está lleno de unos a otros. Debemos orar unos por otros, debemos amarnos unos a otros, debemos edificarnos unos a otros, debemos reprendernos unos a otros, debemos exhortarnos unos a otros, debemos consolarnos unos a otros, debemos llevar las cargas unos de otros. ¿Te das cuenta? La Biblia está plagada de estos principios. Vos los conocés, vos los has leído, los hemos mencionado en la iglesia. ¿Te das cuenta? Estamos llamados a que como iglesia vivamos este principio de la comunión constante. Porque todos estos unos a otros, orar, amarse, servirse, consolarse y todo lo que enseña la Biblia, se da en el contexto de la comunión. Estamos llamados a un ministerio mutuo, a un amor mutuo, a una comunión mutua, a dar nuestras vidas en amor por los otros, por el beneficio de los otros. ¿Te das cuenta? Los dones espirituales. La vez anterior que prediqué hablamos ahí de Efesios capítulo 4 y mencionábamos los dones espirituales. Dios ha dado dones para la edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda servirse de una manera especial en la comunión. Acordate en Efesios cuando habla de los dones, el contexto es la unidad. Cristo da los dones, Él regala los dones, Él los reparte como Él quiera a su iglesia, a los creyentes, para que en comunión puedan servirse unos a otros. ¿Te das cuenta? Cada uno de nosotros está diseñado de una manera única para dar nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos recibido un don espiritual para ponerlo al servicio de la iglesia, de los creyentes, del cuerpo local de Cristo. Así que lo que significa eso es que vos tenés la responsabilidad de que puedas cuidar a los demás, de que puedas construir la unidad, la comunión de la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Me encanta ese pasaje, yo te lo he leído varias veces, pero acompáñame a tu Biblia. Dice así el Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta? Fíjate, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo ser este medio de gracia para la vida de mi hermano? ¿Cómo puedo yo considerar a mi hermano y estimularlo al amor y a las buenas obras? ¿Cómo yo puedo empujar a mi hermano a que él viva de una manera piadosa? A que él sea el hombre, la mujer de Dios que tiene que ser. A que él pueda ser ese varón, esa mujer presentado delante de Dios, perfecto en Cristo Jesús, maduro, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 27, 28 y 29. ¿Cómo es que yo cumplo esta función de considerarlo a mi hermano, de estimularlo al amor y a las buenas obras? Y fíjate, ahí lo dice el versículo, ahí está la respuesta, el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo puedo dejar, cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo estimular al amor y a las buenas obras, a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Bueno, ahí el versículo lo dice, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? No dejando de congregarme, como algunos tienen por costumbre. ¿Te das cuenta la respuesta a esta pregunta que tal vez vos tenés? ¿Cómo es que yo puedo ministrar a otros? ¿Cómo es que otros pueden ministrarme? No dejando de congregarnos. Otra vez la iglesia, otra vez la comunión con un cuerpo local
es un cuerpo local. Es un cuerpo local. Es muy valioso que vos tengas relación con hermanos de otros países. A mí me encanta mantener esa relación con creyentes de todas partes del mundo. Y nos escribimos, tenemos la ventaja, la tecnología, podemos llamarnos, tener videollamadas. Es preciosa esa comunión. Pero el principio y el principio del Nuevo Testamento es una iglesia local. Ahí es donde vos recibís el crecimiento. Con los hermanos que pueden ver tu vida. Con ellos a quien vos vas a poner tu corazón. Todas tus motivaciones van a ser expuestas a este cuerpo y ellos van a ver tu vida, van a evaluar tu vida, van a juzgar tu pecado con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Es la iglesia local, hermano. Vos tenés que amar la iglesia. No podés despreciar este regalo que Dios te ha dado. No podés ni siquiera pensar en tu mente que podés ser un creyente que agrada a Dios, que le lleva gloria a Dios, separado de una iglesia local. No podés pensar que vas a edificar a alguien lejos de la comunión con el cuerpo. Algunos piensan que pueden dar y ayudar a otros. Algunos piensan que pueden hablar de vez en cuando por una llamada con alguien y creen que eso es suficiente. No te dejes de congregar. ¿Querés estimular a alguien al amor y a las buenas obras? Lo tenés que hacer a través de la comunión, a través de la congregación, de estar juntos en una relación. Acordate, no es una relación personal con Cristo, es una relación colectiva. Este es un tema de tanto valor, hermano. Vos tenés que entenderlo, tenés que abrazarlo. Y si ya lo entendés, tenés que seguir creciendo. No podés quedarte estancado pensando, bueno, si hago esto, ya cumplí, estoy bien. No, es una relación de amor. Es una relación de amor y el amor te lleva a entregarte. Y ahora te voy a hablar de ese punto. Ahora te voy a hablar de eso. Quiero dejarlo para el final, este punto del amor. Pero ¿cómo es que estimulo a mis hermanos al amor y a las buenas obras? Congregándome, exhortándome con mis hermanos, exhortándoles. Y cuánto más, dice ahí el texto, ¿no? Cuando ves que aquel día se acerca, el Señor va a regresar por su iglesia. Cada día que pasa en nuestra vida, estamos más cerca de que Cristo regrese por la iglesia. Así que, hermano, tenés que despertar. Tenés que despertar y entender. Cristo está regresando. Vos no podés vivir esta vida espiritual como si estuvieras de vacaciones en la vida. Vos no podés vivir esta lucha espiritual separada del cuerpo de Cristo. Tenés que unirte al cuerpo, tenés que congregarte con tus hermanos, tenés que tener comunión. Estamos en cuarentena y vos me decís, bueno, no puedo salir de casa. Bueno, tenés que llamar, tenés que responder mensaje. Cuando te escriben, contestá. Cuando te llaman, atendé. Y si no te llaman, llamá. Vos no sos el centro del mundo, vos tenés que cuidar a tus hermanos. Porque de esto se trata la iglesia, la comunión del cuerpo. ¿Te das cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de una iglesia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estimular a los demás, cuando nos congregamos? De llevar los unos las cargas de los otros. De cargar con las preocupaciones de los hermanos. ¿Te das cuenta? No soy indiferente a la realidad que cada uno tiene que vivir. Yo me preocupo por ello. Yo les cuido. Y alguno podría decir, bueno, vos lo hacés porque sos el pastor, es tu tarea. Vos sos creyente, vos sos parte del cuerpo, como yo soy un creyente, parte del cuerpo. Es tu responsabilidad. Vos tenés que considerar a tus hermanos, estimularlos al amor y a las buenas obras. Vos tenés que cuidar a tus hermanos, tenés que preocuparte. Tenés que llevar sus cargas, sus preocupaciones. Tenés que compartir con tus hermanos los sufrimientos. Te das cuenta cuando todo va bien y cuando a uno le va bien, nos gozamos con él. Pero cuando alguno sufre, bueno, el pastor se va a encargar. No, aquel hermano que es espiritual se va a encargar. Vos tenés que llevar la carga con él. Vos tenés que cuidarle. Tenés que compartir el sufrimiento como compartirías una alegría con él. Y cuando viene la alegría, no hay celo en el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? No hay una mirada expectante diciendo, ay, mirá qué bien que le va a él. Mirá qué bien le va en este área a él y a mí no. No, yo me alegro con él cuando él se goza en la voluntad de Dios. Claro, cuando no es en la voluntad de Dios, eso me entristece.
cuando veo hermanos que van derrochando sus recursos, diciendo que es la voluntad de Dios, pero en realidad viviendo para sus propios placeres y deleites, claro, eso no me trae gozo, eso me trae tristeza, porque veo cómo él, el hermano, ha sido tentado por Satanás, ha sido cegado por el enemigo. Pero yo, lo que significa esto es, yo llevo las preocupaciones, yo comparto el sufrimiento, las alegrías con mis hermanos. ¿Te das cuenta? Lo que significa esto es que damos con generosidad, con sacrificio. Esto es lo que significa la comunión con la iglesia. Yo doy de una forma generosa. Déjame decirte, hermano, en este tiempo de cuarentena hay hermanos que están pasando necesidad. Y un gran porcentaje de la iglesia lo que hizo en esta cuarentena es mirar para el costado. En vez de mirar la necesidad de los creyentes, en vez de mirar la necesidad de los hermanos, ¿sabes lo que hizo gran cantidad de creyentes de nuestra iglesia? Ha mirado para el costado. Ha mirado para el costado, ha mirado su propia necesidad y no se ha preocupado por la necesidad de otros. Eso es lo que sucede. He estado hablando con ustedes, he estado comunicándome con ustedes. Les he dado mensajes ahí en el grupo diciendo sean parte. Mándenme un mensaje si tienen algo de mercadería, si tienen dinero que quieren dar. Pero muchos, ¿saben lo que han hecho? Han mirado para el costado. Han mirado su propia necesidad, pero eso no es lo que hace la iglesia. La iglesia se preocupa por las necesidades. La iglesia da con generosidad de sus recursos. ¿Te das cuenta? Los vaciamos para servir a los demás. Y la iglesia también recibe, porque nos servimos unos a otros. Así que lo que hacemos en este tiempo es un pasamano, ¿no? Alguno que Dios le ha dado un poquito más, da a aquel que tiene menos. ¿Te das cuenta? Es un pasamano porque damos y recibimos. Esa es la iglesia. Yo entro a la iglesia para dar, para servir. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa. Compartimos con los demás. Pero te das cuenta, es una comunión, me encanta. Es una comunión que santifica. Es una comunión que nos lleva en un proceso de crecimiento, de madurez espiritual. Es precioso cuando veo a creyentes que se aman de una forma genuina, que tienen una comunión preciosa, que se estimulan al amor y a las buenas obras. Y es tristísimo cuando veo creyentes que se juntan para hablar mal de otros. Es tristísimo cuando veo creyentes que se juntan para hablar del dinero, para hablar de lo que está pasando en el mundo, pero no hay edificación. No hay edificación porque para ellos su vida es esto que están viendo. Es lo material. Viven para su auto, viven para su casa, viven para tener una buena vida, pero no hay comunión con el cuerpo, no hay una entrega hacia el cuerpo. ¿Te das cuenta? Tiene una visión tan corta. Hermano, no necesitas estar aislado de esto. Hermano, el pecado te aísla. Esas personas que estaba describiendo recién son creyentes aislados. Son creyentes que viven lejos del cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te aísla. El pecado te aleja del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Algunos me dicen, bueno, ¿cómo es que te das cuenta que una persona está bien o está mal? Bueno, es simple. Es simple. La persona puede estar sentada el domingo y puede estar con una Biblia y sonriente y cantando. Pero si esa persona no tiene comunión real con el cuerpo, es una persona que está lejos de la comunión con Dios. Es una persona que está viviendo en pecado, aunque muestre lo contrario. Según a Timoteo capítulo 3, cuando Pablo advierte a Timoteo de los amadores de sí mismo, él dice que van a tener apariencia de piedad. O sea, vos podés estar viendo en tu iglesia a alguien y podés decir, qué hombre espiritual, qué mujer tan espiritual es esa. Pero puede ser un lobo, puede ser una persona que está viviendo en pecado. Escúchame, el pecado te aísla. El pecado aísla a las personas de la comunión con el cuerpo. Así que si no estás teniendo comunión con el cuerpo, es porque estás viviendo en pecado. Es porque hay pecado oculto en tu corazón. Es porque hay demasiada soberbia. Es porque hay demasiado orgullo. Es porque hay demasiada avaricia. Es porque hay demasiada lujuria en tu corazón. Y te avergüenza hablarlo.
y te avergüenza exponer tu vida y que otros vean la miseria que hay en tu corazón. Pero déjame contarte algo. Déjame decirte un secreto. En cada corazón hay miseria. En cada corazón hay pecado. Porque esa es nuestra naturaleza. Porque aunque Cristo nos compró con un precio alto, nosotros constantemente desobedecemos a Dios. Nos rebelamos, nuestra naturaleza nos impulsa a vivir en pecado y no luchamos contra el pecado. Así que déjame decirte, no pierdas el tiempo tratando de aparentar. Hay miseria en tu corazón y ya lo sé. No vengas a decirme, orá por mí porque me cuesta leer la Biblia. Ven a decirme la verdad. Hay lujuria en el corazón, hay pecado oculto, hay avaricia, hay egocentrismo. Hay motivaciones totalmente egoístas. Tal vez estás en el ministerio sirviendo a Dios y hay pecado en tu corazón. Tenés que tratarlo, tenés que exponerlo al cuerpo de Cristo, porque ahí es donde Dios va a empezar a trabajar en tu corazón. ¿Te das cuenta? El pecado quiere aislarte. Satanás quiere aislarte de la comunión del cuerpo, porque es ahí donde la tentación es mucho más poderosa. Cuando vos estás separado del cuerpo de Cristo, hermanos, que están distanciándose del cuerpo, miembros de la iglesia que están distanciándose lentamente del cuerpo por diferentes razones o situaciones que estés viviendo, pero por tu pecado principalmente. Tenés que entender que la tentación es mucho más fuerte, tiene mucho más poder cuando vos estás separado del cuerpo de Cristo, cuando vos estás lejos de la comunión, cuando vos te encerrás y te aislás en tu vida, en tu casa. Cuando tu tiempo y tu comunión es con personas que no son creyentes, que no pueden aportar nada a tu vida espiritual. ¿Te das cuenta? Dios te quiere en la comunión del cuerpo. Dios quiere que vos tengas una vida de comunión con la iglesia, esta comunión que santifica, esta comunión que nos lleva a la madurez, esta comunión que nos lleva a vivir separado del pecado. ¿Te das cuenta? La membresía no solamente tiene que ver con la comunión, no solamente tiene que ver con la obediencia. La membresía, voy a ir más rápido, tiene que ver también con la autoridad. Hay personas que rechazan la membresía porque no les gusta estar en la autoridad. No les gusta tener autoridad. ¿Te das cuenta? La autoridad es como una mala palabra hoy en nuestro tiempo. A la gente no le gusta sujetarse a las autoridades. Eso es muy simple. Vos fíjate cómo la gente hace memes y se burla del presidente. Y los creyentes nos reímos de eso muchas veces. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos festejando a gente que está burlándose de una autoridad puesta por Dios. Dice el libro de Romanos, por ejemplo. Dios lo colocó. Yo debo honrarle. Yo debo respetarle. Yo debo sujetarme. O cuando la gente... Hay un oficial de la ley que es una autoridad que nuestras autoridades han colocado para el orden del pueblo, para el orden de las personas de la comunidad. Y la gente se burla, se ríe, les tratan mal, le hablan de una forma despectiva. No hay sujeción a las autoridades. Un policía te habla y vos le tratás mal, y le hablas mal, y te paran un control y te enojás encima y te ofendés y le decís, ¿por qué me parás? Los ladrones están allá y vos venías a molestarme a mí que soy un ciudadano. Tenés que sujetarte a las autoridades. A nadie le gusta sujetarse a las autoridades. Naturalmente, nuestra naturaleza caída, no nos gusta que nos gobiernen, no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. ¿Te das cuenta? Es bastante difícil entender esto. ¿Cómo es que un creyente tiene que sujetarse a las autoridades? No solamente a las autoridades gubernamentales, sino que dentro de la iglesia Dios va a colocar autoridades. Así que es por eso que muchos desprecian la membresía de la iglesia, porque no les interesa tener autoridades que le pregunten, que velen por su vida. No les gusta tener autoridades que le digan qué hacer y qué no hacer, dónde invertir su dinero y dónde no invertirlo. No, ellos quieren hacer su vida, ellos quieren controlar todo, ellos quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Te das cuenta? La falta de este principio de autoridad se ve reflejado en los padres. Los padres no enseñan disciplina a sus hijos, los padres no corrigen a sus hijos. Y el resultado de eso es que tenemos niños que están descontrolados, niños caprichosos,
Se sientan todos en la mesa a comer y ahí está el nene comiendo y el padre no le dice nada. En vez de esperar a todos, en vez de esperar a que podamos orar y empezar todos juntos, no, porque el padre no le enseña. El padre no disciplina a su hijo. Así que hay nenes caprichosos, hay niños dentro de la iglesia que no pueden escuchar un sermón, no pueden estar en una reunión ahí sentados, porque ellos tienen que estar con una computadora o una tabla, así que los padres tienen que darle el celular para que ellos se callen. ¿Te das cuenta? No hay una disciplina de parte de los padres. No hay una enseñanza de que hay una autoridad y ellos tienen que respetar. Y ellos tienen que obedecer. Y entonces el resultado de eso es adolescentes robando. Adolescentes en la calle hasta cualquier hora. Adolescentes jugando a los juegos, a los videojuegos. Y los padres le dicen 1 hora, pero ellos están todo el día. Porque saben que los padres no son serios a la hora de disciplinarle. No son serios a la hora de enseñarle y de marcar autoridad. Así que los chicos hacen su vida. Los adolescentes hacen su vida. Le dicen, papá, no quiero ir a la iglesia hoy. El papá le dice, bueno, no vaya. Pero después le dice el niño, papá, me quiero ir a jugar con mis amigos, que son inconversos. Bueno, andá, hijo, andá. Vos sos un niño. Vos no tenés que estar metido en la iglesia como yo estoy metido. Mentira. Vos tenés que amar la iglesia y enseñarle a tu hijo a amar la iglesia, amar el ministerio, a que ame la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, ahí tiene que estar tu hijo escuchando, porque la palabra de Dios es lo que va a transformar la vida de tu hijo, porque la comunión con la iglesia es lo que va a hacer que tu hijo sea un hombre santo, un hombre de Dios. ¿Te das cuenta? Así que este tema de la autoridad es un tema que se desprecia, que se rechaza constantemente. Entonces la gente no quiere ser miembro de una iglesia porque no quiere sujetarse a la autoridad. Pero la Biblia habla claramente de que el Señor ha puesto autoridad dentro de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, dice que debemos reconocer a los que trabajan. Debemos reconocer a los que trabajan y tenemos que tenerlo en estima a nuestras autoridades. Hebreos capítulo 7 dice que debemos recordar a aquellos que nos han guiado, aquellos que nos han hablado la palabra de Dios, y debemos considerar su conducta e imitar su fe. Está hablando de los pastores. Porque fíjate en el versículo 17, más adelante, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que debemos obedecer a vuestros pastores, debemos sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, porque ellos van a dar cuenta por nosotros. Así que yo me sujeto a ellos. Yo me sujeto. Ahí dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, que debemos sujetarnos a los ancianos. Los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, pero hay un principio de sujeción. Claro, vos tenés que sujetarte a tus autoridades. Dios ha colocado hombres piadosos para guiar la iglesia. Dios los puso ahí. Entonces vos te sujetás a ellos. Pero el principio ahí en Primera de Pedro también va un poco más allá todavía. Y dice que debemos sujetarnos unos a otros. Así que la gente rechaza esta idea de la membresía porque no quiere sujetar su vida al consejo de otro. Yo no quiero que nadie me diga cómo usar mi tiempo. Yo quiero usar mi tiempo como yo quiero. Yo no quiero que ningún hermano me vea cómo gasto mis recursos y me venga y me diga que cómo tengo que usar mis recursos. ¿Te das cuenta? No quiero sujetarme a nadie. No quiero sujetarme a nadie. Yo quiero ser mi propio Señor. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero vivir para mis propios deseos. Pero eso es algo totalmente contrario a la Escritura, a lo que yo te mencionaba recién. ¿Te das cuenta? Y en un mundo donde todos quieren ser su propia autoridad, los creyentes de forma voluntaria se sujetan a Cristo, se sujetan a la palabra, se sujetan a autoridades. Y déjame decirte y déjame aclararte algo en este punto. La autoridad que los creyentes tienen, la autoridad que Dios me da a mí como pastor de la iglesia, como anciano de la iglesia, la autoridad que Dios me da a mí como creyente para que otros se sujeten a mí y yo sujetarme a otros, no viene de mi capacidad, no viene de mis años. Yo te contaba al principio, toda mi vida estuve en esta iglesia. La autoridad viene a través de la palabra de Dios. Así que tengo que avanzar y terminar. La membresía tiene que ver con una identidad. Somos
cristianos, somos hijos de Dios, somos pequeños Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la novia de Cristo, somos creyentes, cristianos, llevamos el nombre de Cristo. Primera de Timoteo, un pasaje que me encanta, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice que somos la iglesia de Dios, la columna y baluarte de Dios, somos la familia de Dios, llevamos el apellido de Dios, llevamos el nombre de Cristo, somos cristianos, pequeños Cristo, esa es tu identidad, eso es lo que vos sos, eso es lo que vos sos y eso es lo que vos pasás a ser cuando sos miembro de una iglesia, sos un creyente, un hijo de Dios. Efesios capítulo 4 nos presenta la unidad de todos nosotros en Cristo, un cuerpo, dice, un espíritu, una esperanza, un llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y en todo. Eso es lo que somos un cuerpo, somos la familia de Dios, somos creyentes, sos un hijo de Dios, sos un heredero del cielo, sos un heredero de las promesas de Dios. Y en último lugar, la iglesia, pertenecer a la iglesia es una cuestión de amor incondicional. Ya termino con esto. Hay algunos pasajes que me gustaría que anotes. Marcos capítulo 10, versículo 35. Vas a ver a los discípulos que se están peleando por quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda. En Lucas capítulo 22, versículo 24, vas a ver a los discípulos discutiendo por quién era el mayor de ellos. Pero en Juan capítulo 13, versículo 1 al 20, ahí muy cerquita del Señor morir ya y ir a la cruz, vas a ver al Señor Jesús ahí en la última cena, todos sentados, sus cabezas reclinadas. Ellos no se sentaban en sillones o en sillas como nosotros, ellos estaban sentados en el piso. Y ahí estaban sentados, acostados, y usualmente lo que sucedía en esa cultura, en ese tiempo, era que un criado venía y lavaba los pies de ellos. Porque, claro, lo que hacía esa tierra, la cual ellos caminaban, desértica, ensuciaba los pies constantemente. Ellos tenían sandalias, ellos no tenían las zapatillas que hoy vos usás. Así que alguien entraba, lavaba sus pies, pero ese día no pasó. Nadie entró. No había un criado, no había un siervo. Y entonces todos los discípulos estaban mirándose unos a otros diciendo, bueno, yo no lo voy a hacer. Claro que lo haga otro, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Que lo haga aquel, que lo haga aquel otro que se estaba peleando porque se iba a sentar a la derecha, a la izquierda. Bueno, él por castigo que lo haga. O sea, viendo el servicio como algo insignificante. Y ahí en medio de toda esa incertidumbre, en medio de toda esa ida y vuelta entre los discípulos, pensando quién lo va a hacer, el Señor Jesús se levanta y da un ejemplo de servicio, claro, porque el Señor va a limpiar los pies de los discípulos, pero el Señor Jesús va a dar un ejemplo de amor tan grande, porque pertenecer a una iglesia, hermano, tiene que ver con amar incondicionalmente. ¿Te das cuenta? Ahí estaba Jesús lavando los pies de los discípulos, y tal vez ahí en su mente, en su corazón, porque claro, él era Dios, pero él era hombre. Él estaba pensando y estaba indignado y diciendo, tanto orgullo hay en el corazón de estos hombres, tanto egoísmo hay en el corazón de estos hombres que ninguno quiso ponerse de pie y servir. Bueno, eso es lo que pasa tal vez en la iglesia muchas veces, ¿no? Estamos esperando que otros sirvan. Es tristísimo ver que no hay hombres en el servicio de la iglesia. Siempre las mujeres tienen que estar haciendo todo. Siempre las mujeres tienen que servir. Siempre las mujeres tienen que limpiar y lavar. ¿Por qué no hay un hombre que se pueda poner ahí a trabajar? Porque están como los discípulos, creyéndose que son superiores a otros, creyendo que esa tarea no es para ellos, esa tarea es para otras personas. Hay egoísmo, hay orgullo en su corazón. Pero te das cuenta, ahí Jesús, aunque sabía el orgullo y el egoísmo que había en ellos, él se arremanga y él agarra esa palangana y empieza a lavar los pies de los discípulos. Empieza a refregar los pies de los discípulos y a secar sus pies, porque esa es la tarea que un esclavo tenía. Y el Señor le da un ejemplo de servicio, claro, pero el Señor le da un ejemplo de amor incondicional, porque el Señor
Aún a pesar del egoísmo y el orgullo, Él se va a levantar y va a lavar los pies de los discípulos. Y más adelante en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, vas a ver al Señor diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Ser parte de la iglesia tiene que ver con un amor incondicional. Tiene que ver con servir a los demás. No importa que los demás no me sirvan a mí. No importa que los demás tomen una actitud egoísta. No importa que los demás tomen una actitud soberbia, de orgullo. No importa que los demás no muevan un dedo. No importa que los demás no vengan a trabajar. No importa que los demás no vayan a visitar. No importa que los demás no vayan a evangelizar. No importa que los demás no vengan a cocinar. No importa que los demás no vayan a ver a los enfermos. No importa que los demás no ofrenden. Yo voy a amar de una forma incondicional a mis hermanos. Por eso es que tantos creyentes no quieren entrar a la membresía de la iglesia. Porque saben que tienen que dar pasos de obediencia. Tienen que dar pasos de fe, con sacrificio, amar. Aunque no te amen, aunque te rechacen, aunque haya orgullo y egoísmo, yo amo y sirvo a los demás. ¿Te das cuenta? La membresía tiene que ver con amar. La membresía tiene que ver con identidad. La membresía tiene que ver con sujetarme a autoridades. La membresía tiene que ver con comunión. La membresía tiene que ver con obediencia. Hermano, si vos no estás dentro de una iglesia local, si vos no pertenecés a una membresía de una iglesia local, bueno, la razón es porque vos no estás obedeciendo. La razón es porque vos estás desobedeciendo los principios bíblicos. Hermano, la iglesia es importante. La iglesia es tan importante, vos necesitas entender este principio. Yo quiero estimularte, hermano, quiero animarte a que vos puedas meditar en todos estos principios que hemos pasado rápidamente. Rápidamente, tendríamos que haber hablado mucho más, pero el tiempo ha avanzado. Pero la iglesia es importante. La iglesia es el plan de Dios para tu vida. Es a través de la iglesia que nosotros le llevamos gloria y adoración a Dios. Es a través de la iglesia que el mundo va a escuchar el Evangelio. Es a través de la iglesia que vos vas a crecer en santificación, en madurez espiritual. Es a través de la iglesia que vos vas a poner tus dones al servicio, que vos vas a amar, vas a ministrar, vas a estimular al amor y a las buenas obras a tus hermanos, que vas a crecer, que vas a poder dar con generosidad. Es a través de la iglesia que vos vas a poder amar de una forma incondicional. ¿Te das cuenta? Ese es el plan de Dios para nosotros. Ese es el plan de Dios para vos hoy. Y esto es lo que yo quiero desafiarte a meditar. Hoy, en tiempo de cuarentena, ¿sos parte de la iglesia? ¿Estás cumpliendo la función que un creyente cumple dentro de una iglesia? Vamos a orar juntos y a terminar con este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de ser expuesto, Señor, a tu verdad. Quiero agradecerte, Dios, porque tus principios son tan claros, Señor, exponen nuestro corazón y las motivaciones que hay en nuestro corazón. Padre, quiero orar para que tú nos ayudes en tu gracia. Amarte, amar tu palabra, amar tu iglesia. A que tú nos ayudes a con humildad exponer nuestra vida y nuestro corazón a esta iglesia, para que, Señor, podamos crecer y edificarnos de una forma mutua. Señor, ayúdanos a vivir estos principios que hemos aprendido esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén.